siempre es un enorme placer recibir aquí, en vivo, en estudios, a Adolfo Fito Garcés, politólogo, doctor en ciencia política por la Universidad de la República. ¿Cómo anda, Fito? El placer es mío. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Muy bien, por suerte, todo bien. Bueno, estamos cerrando el año. Es muy recurrente esa frase de los balances. Sí. Y las perspectivas. De hecho, el propio presidente en este momento está reunido con sus ministros, también evaluando lo que fue este 2025 y proyectando lo que será el 26, ya con un presupuesto, una discusión presupuestal laudada, despejada, pero con enormes desafíos, ¿no? La pregunta cantada: ¿qué has visto en este año, en este transcurso de gobierno, y cuáles son tus proyecciones? Sí. Es Uruguay, ¿no? Quiero empezar por ahí. Es Uruguay. Rara vez hay desastres. Empecemos por lo bueno, ¿no? Cada tanto hay, ¿no? Hemos tenido desastres, hemos tenido quiebres institucionales, hemos tenido crisis económicas espantosas. Pero sigue siendo Uruguay, sigue siendo, si habremos charlado de esto, ¿no, Daniel? Sigue siendo la mejor democracia de la región, seguimos teniendo los partidos políticos más fuertes del continente y de los pocos partidos políticos dignos de ese nombre del mundo. Del mundo. Sí. Claro. Entonces esa es Uruguay. De no hay continuidad. No hay desastres, nos miran de afuera, nos siguen mirando de afuera con respeto, con admiración, en un mundo crispado de guerras, en un mundo en proceso de autocratización, hace 25 años, según los informes internacionales. Digo todo esto para situar lo que viene después. Lo que viene después es que yo he visto un año en lo político que no me genera entusiasmo, ¿sabes, Daniel? Y vos que me conocés sabes que tengo facilidad para el entusiasmo. Sí, claro. Mira, el profe Lanzaro hace años me decía, en el epitafio, en tu tumba, va a decir, claro, aquí yace uno que estuvo condenado al entusiasmo. Condenado al entusiasmo, que te trajo algún problema también. Sí. Cuando no entendín que vos tenías el legítimo Cuando derecho. hablaba de la era progresista, por ejemplo. Vos siempre te acordás de eso. Cierto. En fin, no soy un pesimista, ¿viste? Ni ando, no sé, ni ando siempre viendo el medio vaso vacío. Tiendo a ver el medio vaso lleno. Pero este año en política me da 4/10. Mirá. Me da poco. Sí. Poco. Sí. Gusto a poco. Te diría poco en el gobierno, que es lo más importante, porque al gobierno le dieron la responsabilidad. Los ciudadanos la ciudadanía le dimos la responsabilidad de gobernar. Tampoco me da un saldo muy entusiasmante por el lado de la oposición. Pero en materia de gobierno, te diría gusto a poco. Veo creo que como tantos, mirá, un gobierno sin épica. Yo no sé si alguien se entusiasma con esto de la revolución de las cosas simples. Si conoces a alguien, preséntamelo. A ver si me convence, ¿no? De que esa consigna puede generar algún entusiasmo. Un gobierno que yo creo que se autodefine por debajo de esta idea de la revolución de las cosas simples es más continuidad que cambio. Eso. No, más continuidad que cambio. Se siguen las líneas. Pero en materia económica. No, lo reconoce el gobierno. Bueno, cuando claro, dice recibimos el mandato, interpretan eso, recibimos el mandato de que la ciudadanía quería cambios discretos, modestos, moderadísimos, suaves, poco cambio. Bueno, yo veo un gobierno sin épica, que no contagia entusiasmo, en algunos sectores va en contrario, en algunos sectores frente amplistas, no solo no contagia entusiasmo, sino que empieza a generar inquietudes. Bueno, como buen futbolero, siempre pongo la imagen del estadio, ¿no? ¿Viste? Lo he dicho por ahí, lo escribí en búsqueda. ¿Viste cuando el estadio está en silencio? ¿No? Sí. El estadio en silencio porque el cuadrito... No más. No, el cuadro no contagia, ¿no? Y bajan algunos chiflidos, pidiendo, a ver, muchachos, más actitud. A ver. Está muy bien la metáfora. Sí, a mí me parece una metáfora muy clara. El cuadro no contagia esperanza, no contagia ilusión,
no tiene épica, no tiene buques insignia. Vos mirá, nosotros que ya no nos cocinamos en un minuto como los ravioles frescos, ¿viste? Ya tenemos unos años y ya vimos mucho. Decime qué gobierno no tuvo un buque insignia desde el 85 para adelante. ¿Qué gobierno no tuvo a su manera una épica? La épica de Sanguinetti 1, ¿no? La transición. El cambio en paz. El cambio en paz, ¿no? Una agenda grande. La épica de la calle Herrera, la modernización del país, ¿no? ¿Te acuerdas cuando él decía, cuando al regreso de un viaje a Chile, vengo del futuro? Claro. Porque él, ¿no? Convencido que había que hacer un giro hacia el neoliberalismo, al liberalismo económico, el consenso de Washington, todo eso. Sanguinetti 2, una agenda muy grande. Jorge Valle también, que arrancó con la Comisión para la Paz, pateando el tablero. ¿Te acordás? Claro. Y después, la famosa era progresista. Los dos primeros gobiernos, el primer gobierno de Tabaré, una agenda enorme. El gobierno de Mujica, con la épica que no logró transformar en política pública de la transformación de la educación, y todo lo vinculado a los nuevos derechos. Ya el último gobierno de Tabaré fue otra cosa, pero quieras o no, tenía un buque insignia, que fue el sistema de cuidados. Y después viene la calle Pou, la épica del combate a la pandemia, la LUC, una agenda grande, la transformación educativa, la reforma de la seguridad social. Este gobierno, poquito, en materia de sueños, en materia de reformas, en materia de esperanza. ¿Tiene algo que ver el hecho de gobiernos muy presidencialistas, como los que acabas de mencionar, y de pronto lo que no se advierte aquí es el peso de la figura presidencial detrás de todo? El liderazgo presidencial es una parte, el liderazgo presidencial también es como un punto desviado si fuera una gráfica, sería un punto desviado en lo que vimos en los 85 años, porque es un liderazgo presidencial con mucho menos apoyo popular. A ver, arrancó ganando el balotaje, ¿no? Arrancó la mitad más uno. 36% de la gente aprueba la gestión del presidente. Ponele, 1 de cada 3. No es muy poco. Para mí ni siquiera hubo luna de miel, ¿sabes? No. La gente que sabe más de opinión pública dicen que sí, que la luna de miel fue corta. Para mí ni siquiera hubo luna de miel. ¿Cuándo enamoró el presidente? ¿No? ¿Cuándo la gente dijo, che, qué bien? No hubo eso. No hay eso. Es un liderazgo de... A ver, a mí me cae bien, me parece que todos sabemos que es una buena persona, Orsi, ¿no? Uh-huh. Es una buena persona. Se destaca por su sencillez, su bonomía, en este mundo loco, crispado y polarizado. Sí, pone miel sobre hojuelas. Sí, ¿no? Ahí está. Él no polariza, sí. Él prefiere el diálogo, él no levanta la voz, él no se enoja, no se agravia. Bien, pero como liderazgo, poco intenso. Sí. Como liderazgo, poco. Tal vez si fuera un liderazgo, digamos, sin estridencias públicas y que fuera como articulando, tejiendo, sin que tuviéramos todo el tiempo que estar enterándonos de sus decisiones o de sus líneas maestras, pero después asoma este problema ciertamente novedoso de las dificultades de la comunicación. Claro, que es inusual en los presidentes uruguayos. Es inusual, ¿no? Entonces, y eso no ayuda, porque esa autocrítica que hizo sobre este tema, ¿no? en ADM, habla muy bien de su sinceridad, de su autenticidad. A ver, un político sincero y auténtico, dámelo siempre, ¿no? Porque no hay nada más importante que los políticos sinceros y auténticos. Uh-huh. Ahora, en vivo tiempo reconoce una carencia que es importante, es una fragilidad. El principal constructor de agenda pública en este país siempre es el presidente de la República. El presidente. El presidente, porque tiene el micrófono más grande, los parlantes más grandes, la audiencia más grande, ¿no? La audiencia más grande. Claro. Después de la tuya. Después de la audiencia más grande siempre es la del presidente. Sí. Y los presidentes pueden construir opinión pública. Entonces, un presidente que no puede transmitir con claridad sus convicciones, y bueno... está en problemas. Y sí, ¿viste? O al menos perdemos una oportunidad. Desde tu profesión, cuando escuchás el presidente no manda, lo que ha generado reacciones del propio Frente Amplio diciendo no tienen idea de quién es Orsi, aluden además a su periodo como gobernante departamental, con esa cuestión que mencionabas de articular, de acercar, de dialogar, de acordar,
Pero también has escuchado, el presidente no manda o el presidente no tiene ese peso específico del que golpea la mesa y toma la decisión final. ¿Lo ves así? Mira, más o menos. Te voy a poner un ejemplo que rompe los ojos, ¿no? Y que habla de liderazgo presidencial. Orsi, durante la primaria, fue empezando, ahora me paso del fútbol al truco, fue empezando a orejear la carta Odone. Se precisaba cierto coraje para durante la primaria, ¿viste? Decir, a mí me gustaría Odone, ¿no? Que es un hombre frente amplista, notoriamente de izquierda, notoriamente frente amplista, pero que mucha gente en el Frente Amplio veía y sigue viendo con cierto recelo, porque lo ven mucho más centrista que el Frente Amplista promedio. Había que tener coraje para seguir con esa carta hasta el final y jugar la carta, ¿no? en la recta final de la elección. Y se precisa coraje para mantenerlo, lo sigue sosteniendo. Entonces, cuando uno dice... Claro, se dice... Le deben haber dicho, che, Yamandu, ¿te parece? Sí, claro. ¿Cuántos le habrán dicho eso? Claro. Y él habrá dicho, sí, me parece. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay un presidente que está respaldando, un presidente, yo diría un movimiento, porque es el presidente y el MPP, ¿no? Que están con la línea de precisamos a Odone. Pero es el presidente también es el presidente el que está diciendo respaldo a Odone, es mi ministro. Yo diría que ahí, en ese sentido, uno puede decir, el presidente se está jugando una parada difícil. ¿Por qué? Y bueno, vuelvo al mismo punto, ¿no? Porque, bueno, todo este discurso del Ministerio de Economía de la responsabilidad fiscal y de no aumentar la carga tributaria o aumentarla lo menos posible, va a contrapelo de lo que muchos frente amplistas esperaban de un nuevo gobierno del Frente Amplio. Sí, va a contrapelo de... Por algo apareció del 1%. El 1%. Cuando Orsi además establece su gabinete y lo ve reflejado, me imagino, en una hoja, va anotando, sí. También seguramente asumió los conflictos eventuales que podría existir entre economía y trabajo. Sí, claro, sí. Bueno, ahí aparece el Orsi articulador, ¿no? Ajá. El Orsi discípulo de Mujica, ¿no? Hace años atrás, cuando empezamos se veía venir a Mujica presidente, ¿no? Y tratábamos de entender a Mujica. ¿Qué es lo que aprendimos de Mujica? Que Mujica era un articulador, adentro del MLN, adentro del MPP, adentro del Frente Amplio. Acordate, hace 20 años atrás y algunos meses, cuando el que arregló el lío entre Marina Arismendi y Danilo Astori por el presupuesto para la educación fue Pepe Mujica, claro. Que se llevó a un boliche a Danilo Astori, agarró una servilleta y le dijo, bueno, a ver, ¿cómo arreglamos esto? Sí, ¿no? Sí. Mujica, un gran articulador, articulando con la oposición, sí. Con Larrañaga en particular, ¿no? Entonces, Orsi tiene eso de articular. Sí, articula con los blancos bastante, ¿no? Sobre todo con los intendentes. Exacto. Y articula dentro del frente. Entonces le dio al ala moderada del frente, le dio Gabriel Odone, entre otras cosas. Y a los comunistas, con los que tenía que articular, le dio mucho poder también, el Ministerio de Trabajo. Sí. ¿Hasta dónde aguanta, ¿no? Esa tensión? Bueno, veremos, porque las posiciones son bien distintas. Y otra vez, vuelvo al tema tributario y vuelvo al tema del gasto público social. He escuchado, el otro día estuvo un senador también del Frente Amplio, muy reconocido por su militancia social, y él dice que el gran tema del 2026 va a ser esta discusión y este debate sobre el 1%. Gustavo González vino por acá. También estuvo Gustavo Salle. Gustavo González, claro, el socialista. Aquí, claro. Y efectivamente... Que fue de los primeros con el tema. Claro, y dijo, miren que esto va a ocupar nuestra agenda. Estoy convencido que vas a decir, para mí es una bola de nieve, ¿sabes? O sea, se echó a rodar hace meses atrás con Gustavo González, con Constanza, con Andrade. El asunto es cuánto de esa bola de nieve lleva puesto a... Sí, y en esa bola de nieve ahora apareció Mario Vergara. Toda una señal, ¿no? Toda una señal. Para mí esa bola va a ir creciendo porque es normal que crezca, porque ¿con qué? ¿Cuál es el sueño de la izquierda? El sueño de la izquierda es crecer y distribuir, es crecer y hacer políticas sociales, y para hacer políticas sociales precisas plata, ¿no? Es decir,
Es bravo decirle a la izquierda no hay plata. ¿Con qué te contesta la izquierda? Buscala, ¿no? Que pague más el que tiene más, como dijo Tabaré. Entonces, es una bola, para mí es una bola de nieve que va a crecer, y ahí vamos a ver si crece la bola de nieve, si se viene una rendición de cuentas complicada, por ejemplo, ahí vamos a tener un test interesante del liderazgo presidencial. Qué buen punto. Me quiero detener ahora en tu falta de entusiasmo también vinculada a la oposición, pero una breve referencia sobre algo que comentabas. Ese rol articulador de Yamandu Orsi se dio cuando ingresa al Congreso de Intendentes para decir, miren que quedó resuelto el tema de las partidas. Exacto, ¿no? Tenés un ejemplo fantástico ahí, claro. Que ahí se notó también esa capacidad de... ahí articuló con el equipo económico, tuvo que articular a ver, entre los intendentes estaba Mario Vergara, había que articular con Mario Vergara, que tiene sus propios planes, ¿no? En fin, logró articular eso y zafó. Zafó. La oposición entonces tampoco te entusiasma. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando ¿viste? Cuando el ambiente público se vuelve tóxico, cuando el debate público se vuelve tóxico, y yo creo que somos muchos los que empezamos a sufrir. En lo personal, a mí no me gustó nada lo que pasó durante los 5 años pasados, ¿viste? Que el debate público fue tóxico, que lo que se escuchaba eran críticas, faltaba diálogo, faltaron acuerdos, no fueron capaces los partidos políticos uruguayos de acordar durante la pandemia, ni fueron capaces de acordar con el tema del puerto, ni fueron capaces de acordar con el tema del agua, ¿no? Por ejemplo, que hacer durante la crisis hídrica, la crisis más importante en décadas. ¿Y qué se escuchó? Se escucharon rezongos, denuncias, críticos, escándalos, ¿viste? Bueno, acusaciones de todo tipo. Yo creo que, a pesar de que Orsi es un presidente muy dialoguista y trata de descomprimir el debate público, la presión, ¿viste? El debate público, cuántas interpelaciones, cuántas acusaciones, cuántos gritos, ¿no? Va subiendo la temperatura y me parece que a los partidos políticos uruguayos les cuesta mucho frenar a tiempo, ¿viste? O sea, que hagan oposición está perfecto porque así funciona la democracia. Gobierno, oposición se opone. Ok. Está bien. El asunto, ¿sabes qué? Como decía Ferreira, cuestión de grados. ¿Hasta dónde? Voy a las perillas de la calle Pou. ¿Hasta dónde subís la perilla de la oposición sin que nos afecte a nosotros, a la ciudadanía, sin que se nos perforen y harten los tímpanos, ¿viste? Y ahí también debería haberte dicho al comienzo de la pregunta, ¿la o las oposiciones? Son las. Novedad de este año, la escisión de Cabildo Abierto, ¿no? Sí. Ese es un dato político muy importante, de los datos políticos más importantes del año. Bueno, es el que mueve ahí los equilibrios. Claro, también, ¿no? Importante para el gobierno porque le da gobernabilidad, importante para la coalición republicana porque, de hecho, perdió un socio. Me cuesta mucho imaginarme una coalición republicana con Cabildo Abierto de vuelta. Muchísimo. Nunca se sabe en política, pero cuesta muchísimo, ¿no? Entonces tenés una coalición republicana que por ahora perdió un socio y después blancos, colorados, independientes, cada cual con su línea, cada cual con su tono, pero adentro de los colorados 2 tonos distintos, como mínimo, ¿no? El tono Pedro, más sereno, más acuerdista, más negociador, el tono Ojeda, ¿no? Más confrontativo, y adentro del Partido Nacional lo mismo. Una cosa es Nicolás Olivera, otra cosa es Sebastián da Silva, para poner la otra punta, y en el medio matices, Javier García muy duro, Delgado quizás articulando dentro del Partido Nacional un poco menos, pero bueno, tenés muchas oposiciones. A mí, la verdad, eso a mí, en lo particular, no me parece raro. Me parece que es funcional a ellos, que a ellos les conviene tener muchas voces distintas, muchos tonos distintos, porque además creo que de hecho la gente ya sabe que van a gobernar juntos, o al menos que van a intentar gobernar juntos. Claro. Entonces que haya un rastrillo electoral grande, yo creo que les conviene. Fito, ¿cuánto, de hecho, cuando pierde el Frente Amplio, empiezan obviamente a buscar las razones para ese desempeño? Entendieron que se había perdido línea con las bases, con el electorado, y salieron de inmediato a trillarla de vuelta, ¿no? Se hicieron esa recorrida por todo el país varias veces, en fin.
Y después se puede decir que en la coalición republicana sucedió algo similar, porque lo que se entiende por parte de algunos actores es que no hubo buena comunicación de todo lo que se había hecho. Más allá después las discusiones respecto a la conformación de la fórmula, en fin. Y en el principio de esta gestión ya aparecen estos líos con Cardama que parecen ser distantes de la gente, más allá de que después en algún momento te impacta. Entonces la pregunta es, ¿la política, el sistema, está en sintonía con la gente o allí se está perdiendo base? No, más o menos. De todas maneras quiero decir algo después, no me dejes olvidar, anotátelo por ahí, sobre el tema de la autocrítica pendiente de la coalición republicana. Me gustaría decir algo sobre eso. Pero realmente, ¿qué es lo que ve uno en las encuestas? ¿Qué es lo que dicen los que hacen opinión pública? Dicen poco entusiasmo con la política, todavía hay niveles de identificación partidaria altos, más del 60%, 65% durante la campaña electoral. Todavía la gente, la amplia mayoría, 2 de cada 3, se identifican con un partido político. Eso es maravilloso. Está bien. Por otro lado, cada vez son menos los jóvenes que se identifican con un partido, ¿no? ¿A los jóvenes les interesa la política? Poco. A los jóvenes, política tradicional, tal vez, ¿no? Lo que hacen los la política entendida como lo que hacen los políticos. Claro. ¿Les interesa el griterío? Para mí no. Mirá, esta política del hipercentrismo, ¿viste? De campaña electoral o 4 años confrontando fuerte con el gobierno, estilo Fernando Pereira, campaña electoral paz y amor, Orsi, y gobierno con más continuidad, mucha más continuidad que cambio. ¿Cómo afecta eso al electorado que deposita esperanzas en un nuevo elenco de gobierno? Y lo mismo del otro lado, ¿viste? Lo mismo del otro lado. Entonces, a mí me parece que el exceso de centrismo, la polarización ya sabemos que es mala, ¿verdad? Lo aprendimos hace años. El exceso de competencia centrípeta, a mí me parece no, está demostrado en el mundo que es malo y es un riesgo que corre el sistema político uruguayo. Un riesgo del sistema político uruguayo. Y la autocrítica. La autocrítica la tengo anotada para tu último minuto. Dale. Pero también el hartazgo, claro, fue el que promovió a Milei, claro, por ejemplo, ¿no? Estamos lejísimos, sí, ¿no? Eso Estamos lejísimos. De todas maneras, ya hemos visto bastantes cosas a lo largo de la vida, ¿no? Y yo siempre me pregunto cuál será la sorpresa de la próxima elección. Claro. En cada elección tenemos una sorpresa. Sí. En el 2014 apareció la calle Pou. Sí. En 2 años le ganó la Rañaga y nos cerró la boca a todos los políticos. Tuvimos que meter violín en bolsa, ¿no? La calle Pou, la sorpresa. Bien. En el 2019 apareció Talvi, claro, que le ganó a Sanguinetti, nada más ni nada menos, ¿no? Apareció Cabildo Abierto, apareció Sartori. En la elección pasada aparece Salle. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Qué pasa con la movida libertaria? ¿Puede haber una movida una sorpresa libertaria? Mirá, yo me lo pregunto. Yo tengo estudiantes libertarios en la Facultad de Ciencias Económicas todos los años. Y son muy buenos estudiantes. ¿Qué pasa? Si hay un brote ahí para que puede mí hay, germinar. y ¿sabes qué? No te digo nada si a Milei le va bien en los próximos 2 años. Si llegamos a la próxima elección. Entonces, ¿qué va a pasar con la palabra libertad en la próxima elección? Para mí es una pregunta enorme, ¿viste? Bueno, contame de esta autocrítica pendiente de la coalición republicana. Claro, sí, porque, digamos, los que perdieron la elección pueden decir, bueno, la perdimos porque hicimos una campaña electoral regular, que fue una campaña electoral regular apenas, con una elección, con una fórmula equivocada, además. Ok, bien, yo creo que eso lo entienden. Dicen, vos lo mencionabas, no comunicamos bien lo que hicimos. Ningún gobierno termina de comunicar bien lo que hace. Pero no faltará una pregunta. La pregunta que lanzó Nicolás Olivera, o la pregunta que lanzó Matías Bordaberry hace unos meses en El Observador. Che, ¿y dónde están los errores? ¿No habrán tenido errores importantes durante el gobierno? Porque es cierto que gobernaron
varios años con viento en contra. Pero ¿no se habrán equivocado? ¿No? ¿Todo lo que hicieron estaba bien? No. Para mí es una pregunta obligatoria para cualquier partido que perdió una elección y que aspira a volver. El Frente se hizo esa pregunta, vos lo mencionabas, se hizo la pregunta, recorrió, escuchó a la gente. Yo la verdad que todavía no he escuchado una autocrítica en ese punto, ¿no? Lo dijo Nicolás Ciudad hace poco, el gobierno medio pelo, cri, 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 nadie, ¿no? Nadie contestó. Yo no creo, en lo personal, no creo que haya sido un gobierno medio pelo, no creo que los gobiernos del Frente Amplio anteriores hayan sido medio pelo, el peor fue notoriamente el de Vázquez. Creo que los gobiernos en este país es raro tener un gobierno medio pelo. No sé si tuvimos algún gobierno medio pelo, ¿viste? Y creo que el gobierno pasado hizo algunas cosas muy valientes, ¿no? Para mí lo mejor que hizo fue la reforma de la seguridad social. Pero en todo caso me parece muy bien que adentro de la coalición republicana alguien se pregunte, ¿y no habremos perdido porque nos equivocamos en algo? Sí. Muchas gracias, Fito, como siempre. La verdad un placer charlar contigo. Dale, que termines muy bien el año. Igualmente vos y la familia.